La arena del Coliseo, deporte o brutalidad. En el corazón de Roma se encuentra uno de los monumentos más icónicos de la historia, el Coliseo. Este grandioso anfiteatro, símbolo del Imperio Romano, no solo era una maravilla arquitectónica, sino también el escenario de espectáculos brutales que entretenían a miles de espectadores. Pero, ¿qué representaban realmente estos eventos? ¿Eran deportes en el sentido moderno, o simplemente actos de brutalidad? Exploremos la realidad de la arena del Coliseo, donde la competencia, el entretenimiento y la violencia extrema se entrelazaban. El Coliseo, una obra maestra inigualable construido entre los años 70 y 80 después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano e inaugurado por Tito, el Coliseo podía albergar hasta 50,000 espectadores. Se celebraban todo tipo de espectáculos, combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos y ejecuciones públicas. La arena era el lugar donde se celebraba el poder de Roma, y cada evento estaba diseñado para glorificar al emperador y reforzar el control sobre la población. El anfiteatro estaba equipado con un ingenioso sistema subterráneo, conocido como el hipogeum, que permitía que los gladiadores y los animales aparecieran de manera inesperada, aumentando el efecto dramático. Esto hacía que los espectáculos fueran aún más emocionantes e impredecibles, manteniendo al público en constante expectativa. Los gladiadores, atletas o víctimas. Los gladiadores eran las estrellas de la arena. Algunos eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados, pero también había hombres libres que elegían luchar por gloria y riqueza. Se entrenaban en escuelas especializadas, como el famoso Ludus Magnus, y a menudo gozaban de gran fama entre el público. Sin embargo, sus vidas estaban marcadas por la violencia. Las batallas eran feroces y a menudo letales, y su destino final dependía del emperador o de la multitud. Existían distintos tipos de gladiadores, cada uno con su propia armadura y estilo de combate. El murmillo, armado con un gladius y un escudo, se enfrentaba frecuentemente al retiarius, que luchaba con una red y un tridente, creando espectaculares contrastes en los combates. Sus entrenamientos eran extenuantes, y solo los mejores sobrevivían el tiempo suficiente para convertirse en leyendas de la arena. La caza de bestias, espectáculo o masacre. Uno de los eventos más espectaculares y crueles del Coliseo era la venatio, la caza de animales salvajes. Tigres, leones, elefantes e incluso cocodrilos eran traídos de todos los rincones del imperio y liberados en la arena para enfrentarse a gladiadores o cazadores armados. Era una demostración de poder, pero también una matanza brutal de criaturas exóticas, muchas de las cuales fueron llevadas al borde de la extinción debido a la demanda de estos espectáculos en Roma. Las venationes tenían un fuerte componente simbólico. Mostraban el dominio de Roma sobre la naturaleza y los pueblos conquistados. Los animales eran transportados en condiciones extremas y a menudo llegaban debilitados a la arena, donde estaban destinados a una muerte brutal. Ejecuciones públicas, justicia o horror. El Coliseo también servía como escenario de ejecuciones espectaculares. Los prisioneros condenados eran asesinados de maneras extremadamente crueles, muchas veces obligados a luchar entre sí o dejados a merced de bestias salvajes. Para el público romano, estas escenas no eran simples castigos, sino una parte esencial del entretenimiento. Las ejecuciones tomaban diversas formas. Algunos prisioneros eran crucificados en la arena, mientras que otros eran vestidos con pieles de animales y desgarrados por bestias feroces en una macabra recreación de mitos y leyendas. Los emperadores utilizaban estas ejecuciones para demostrar su autoridad y enviar un mensaje de terror a los enemigos de Roma. El papel social de la arena para los romanos, el Coliseo no era solo un lugar de entretenimiento, sino también una herramienta política y social. Los espectáculos eran gratuitos y servían para distraer a la población de los problemas cotidianos, encarnando el concepto de panem et circenses, pan y circo. Esto permitía a los emperadores mantener el control sobre las masas, ofreciéndoles emociones intensas y violencia controlada. Además, los espectáculos servían como celebraciones de victorias militares. Después de grandes conquistas, se organizaban juegos en honor al emperador victorioso, en los que se recreaban batallas con gladiadores y prisioneros de guerra. Deporte o brutalidad. Por un lado,
Los eventos del Coliseo tenían elementos que recuerdan a los deportes modernos, como la habilidad, el entrenamiento y la competencia. Por otro lado, eran exhibiciones de violencia extrema. La principal diferencia con los deportes de hoy en día radica en la falta de reglas para proteger a los participantes. En la arena, la muerte era a menudo parte del espectáculo. Algunos historiadores sugieren que los gladiadores eran comparables a los atletas profesionales de hoy en día, ya que eran entrenados con técnicas avanzadas y gozaban de gran fama. Sin embargo, su participación no siempre era voluntaria y el riesgo de muerte era constante y real. Conclusión: el Coliseo fue un lugar de entretenimiento, pero también de sufrimiento y muerte. Los combates y las ejecuciones eran herramientas de propaganda que mostraban el poder de Roma, manteniendo a la población distraída y sometida. Hoy lo vemos como una obra maestra arquitectónica e histórica, pero el debate sigue abierto. ¿Lo que sucedía en la arena era un deporte o simplemente brutalidad? Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio, en una época donde la línea entre el espectáculo y la violencia era casi inexistente. Independientemente de la interpretación, el Coliseo sigue ejerciendo una fascinación atemporal, recordándonos una era en la que la vida y la muerte se entrelazaban bajo la mirada de un público sediento de emociones fuertes. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo ha evolucionado el concepto de entretenimiento a lo largo de los siglos y cuánto podemos seguir aprendiendo de la historia de Roma.